Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Estamos con un nuevo programa de Aprendamos Juntos, hoy en la compañía de Daniel Ferminades. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Illo, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes. Y Enzo también. Hola, buenas tardes. Bueno, hay un montón. ¿Querés saludar, Enzo, a todos los que a nos todos visitan los que hoy? nos acompañan, bueno, Gloria Rápido, con visita y Ezequiel, Sebastián no está hoy, está Juan reemplazándolo, así que lo saludamos, lo vi a Juan. Adriana y alguien me voy a olvidar seguro. Ezequiel. Gloria está con la hermana, con Ana. Con la hermana. ¿Qué tal? Está Ezequiel, está Adriana. Y estamos, bueno, siempre hacemos es decir, cada vez hacemos una presentación más corta. Es decir, el que nos escucha un poco que se ha acostumbrado o puede acostumbrarse, digamos, a que Daniel nos visite. En realidad, lo que hacemos en el programa, que es tratar temas que tienen que ver con la vida interna, con el trabajo interno, con la búsqueda espiritual, un poco vamos tomando algunos temas en particular y con la visita de Daniel tratamos de como darle un redondeo, que él nos diga lo que sabe al respecto. Y estamos viendo hace unas semanas, Enzo, estamos viendo el tema que tratamos hoy. ¿Qué estamos viendo? Me agarraste descolocado. Estamos en el servicio. En el servicio. Sí. Nosotros somos un poco repetitivos, así nos vamos viendo por ahí. El que nos escucha de vez en cuando, o el que nos ha escuchado antes en el tiempo, es decir, desde que venimos de la otra radio, de Radio Sensación, somos un poco reiterativos, que charlamos con el Guillo muchas veces en los temas. Pero en definitiva es lo que nos inquieta o aquello que queremos investigar, o que en definitiva lo hemos tratado pero no tenemos un conocimiento detallado, finito en cada cosa, y las vamos reiterando. Y por ahí también lo reiteramos a los temas en un escaloncito un poco más arriba de lo que entendíamos antes. Sí, quiero hacer una acotación sobre esto, ¿no? Mientras decías esto yo pensaba, claro, estamos hablando en líneas generales de cosas que tenemos que hacer, que llamamos como trabajo interno, ¿no? Es decir, cosas que hay que cambiar, y como todo trabajo puede ser que a lo mejor lo tengamos toda la vida y nunca nos vayamos a jubilar de él. Entonces creo que por todas las radios por las que podamos llegar a ir pasando, y parecerá que repetimos o hablamos de lo mismo, pero es que es un trabajo que tenemos que estar realizando siempre, ¿no? Tal vez si uno lo toma esto como algo que puede parecer fuera de contexto, porque como que se limita a hablar siempre de dentro de todos estos temas que tienen que ver con esa expansión de conciencia personal y a su vez social, por supuesto.
parece ser algo como aburrido o no sé si vale el término, pero denso, comparado con otros programas en los cuales a lo largo del programa se tocan tantas cosas que a la gente le interesa a diario, como no muy puntualmente o no muy profundamente, mejor dicho, y se pasa a otro tema, ¿no? Esto como que para pasar a otro tema es difícil porque ese trabajo está siempre presente en la vida de cada uno de los que estamos comprometidos con él. Y hay muchas personas que entiendo que también a través del programa o de distintas formas en la vida se van anoticiando Claro. de que tenemos que realizar un trabajo interno. Nosotros por ahí, la mayoría, a veces pensamos que el trabajo es hacia afuera, algo que hay que hacer para ganarse la vida. Y esto, si se quiere también, pero para ganarse la vida espiritual, no para ganar un dinero, es decir, crecer en conciencia. Entonces creo que vamos a seguir tocando el tema tantas veces. ¿Y qué sería el trabajo este? ¿Sería infinito? ¿No tiene techo? Y algún ribete de cambio visible va a haber siempre. Para poner como lo más extremo, primeramente estaremos hablando y trabajando sobre el cambio interno para ser mejor personas, cada uno de nosotros, y ir ordenando nuestra vida, ir viendo qué cosas están fuera del lugar y hay que ponerlas en su lugar, qué cosas no deben estar en ningún lugar dentro de nuestra vida, porque verdaderamente no tiene ningún sentido para el crecimiento ni para bien de nadie, sino tan solo a veces para pasar un momento de satisfacción, sin evaluar que eso tal vez en el tiempo nos complica la vida, y no nos hace bien, sino lo contrario. Y después que podamos poner este orden, el tiempo que nos lleve dependerá del compromiso de cada uno a la hora de poner el orden, y de ir mejorando su vida, y después empezaremos a hablar o a tomar más en cuenta lo que qué hacer con esto que fuimos conquistando, ¿no? Porque al principio parecía que se trataba tan solo de un bienestar personal, pero después vemos que eso que nosotros tenemos y nos hace bien, hay otras personas que lo necesitan y que por falta de ello no están bien, como nosotros en algún momento, ¿no? Claro. Entonces ya nos movemos diferentes, vamos a tratar de acercarnos a las otras personas, tratando de llevar lo que tenemos para compartir, porque es un bien de todos, no es nada personal, no es nada que sea propio de uno, ¿no? Entonces va a ir cambiando tal vez el trabajo en sí. Al principio será interno, pensando en crecer en conciencia, y luego tal vez será un poco más externo, más hacia afuera, tratando de llevar esa conciencia a la vida de los demás para que la incorporen en su vida. No lo que uno dice, sino que puedan entender que hay cosas que está dentro de la vida de uno que uno no evalúa, y bueno, no son de beneficio ni a mediano ni a largo plazo. Tal vez en el momento parece a veces, ¿no es cierto?, que uno ganó. Claro, que uno ganó o que sacó algún provecho, pero luego en el tiempo vemos que eso bueno, nos trae algún tipo de problema o afecta también a las personas que están cerca nuestro, porque lo llevamos con nosotros todo eso que vamos ganando en la conciencia, ¿no? Yo, Daniel, me lo he planteado esto, y lo hemos charlado contigo también, de que llega un momento que uno parecería que es monotemático, pero también la experiencia nos va diciendo de que uno va mejorando, la forma didáctica sería de ir transmitiendo la experiencia de uno hacia el otro, una forma solidaria, que si uno se siente bien, ¿por qué el otro no se va a sentir bien? Pero yo me he planteado que parece como que uno fuese una bicicleta fija muchas veces, pero la esencia es una. Después uno, en la medida que va haciendo el trabajo, le va encontrando infinitos matices, y todavía lo que faltan a descubrir o experimentar, ¿cierto? Claro, porque es que cuando empezamos a profundizar en ese trabajo interno vamos a ver que hay tantas cosas que cambiar y que atender y que ordenar, o no sé, tantos ítems dentro, que dependerá la persona con la que nos encontremos en
en qué momento desde su vida y trabajo interno lo encontremos también, qué es lo que será para él de interés que tengamos para compartir. Porque nosotros podremos hablar de un tema, pero que nosotros elegimos tal vez, y nos pareció a lo mejor pertinente conversar, empezar, terminar, desarrollarlo. Pero tal vez hay personas que en este momento están viviendo otra situación, que ese tema no es algo que les toque el corazón y la conciencia, porque no es algo que en este momento esté cercano a su vida para tener que resolver o tomar en cuenta. Entonces, ahí es en donde empezamos a ver cómo tenemos que manejarnos para poder llegar, por un lado, a las personas más cercanas que conocemos, con quien podemos tener un diálogo, un intercambio de vuelta, a las personas que no conocemos, que sabemos potencialmente están acá del otro lado, escuchando lo que se habla, lo que se dice, o viviendo su vida, por supuesto, como todos, tratando de salir adelante y de mejorar esa vida que tienen, y algunas personas van más allá de tan solo querer mejorar su vida, sino a ver qué pueden hacer para mejorar también la vida y el ambiente en el que nos movemos todos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, dos casos, ¿no? de dos necesidades diferentes. Hay alguien que necesita una atención a lo mejor más directa y concreta sobre qué puede hacer, qué es lo que piensa y lo que siente para poder servir al otro. Hay otra persona que piensa qué puede hacer para mejorar su propia vida sin preocuparse tanto por el otro, o cuando mucho lo que le preocupa, como a la mayoría de las personas en líneas generales, es las personas más cercanas, ¿no? La familia, los seres queridos, los que uno quiere ver bien y quiere sentir bien y con quien uno quiere estar bien. Entonces, bueno, vamos a ir cambiando a lo mejor el tono de las palabras o la profundidad, pero siempre vamos a estar hablando, si se quiere, esto que tiene que ver con la vida, ¿no? Porque digo, tenemos muchos más programas que les van a estar hablando seguramente de lo que tendrían que hacer en su trabajo, con su psique, y tal vez en esto, ¿no?, que hace el trabajo interno y profundo, me da la impresión no hay tanto espacio brindado a esto, ¿no? Uno está acostumbrado a trabajar por un salario, es decir, en lo material, es decir, uno trabaja y tiene un salario, tiene una recompensa que es material. ¿Cuál sería el premio de este trabajo del que estamos hablando? No. ¿Qué es lo que obtenemos, digamos? Premio era algo figurado. Sí, está bien, no entiendo, pero tal vez no sea tan tentador como un salario. Lo pensamos porque, no, vamos a ir a Europa con eso. Por ejemplo, nosotros antes de ganar el salario estamos pensando en qué lo vamos a gastar, ¿no? En cambio, esto es ganar conciencia. ¿Y en qué vamos a gastar la conciencia? No es gastar, sino en que la vamos a invertir. Y la vamos a invertir en el bienestar del prójimo de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, ¿no? Es decir, por el placer de dar. No que voy a recibir a cambio y en función de eso veo si doy o no o cuánto, sino que el placer es dar. Suena raro, ¿no es cierto?, para lo que es el mundo hoy. Pero por supuesto, por eso es que está bien la pregunta. Esto también es un trabajo, pero no es un trabajo que uno esté haciendo por lo que vaya a recibir a cambio, ¿no? O de vuelta como salario, sino que lo que uno va a recibir, y eso uno lo va a ver inmediatamente en la medida que empiece con ese trabajo, es una paz interior que va a ir creciendo y que vamos a ir pudiendo profundizar y entendiendo del valor y la importancia. Ya lo hablábamos en otros momentos. Trabajamos todo el año la mayor parte de las personas para sostener su vida, su familia, para prosperar. Y cuando llega el tiempo de descanso, y son 10 días, y son 2 semanas, ¿a dónde vamos? A donde está toda la gente haciendo ese momento de descanso. Vamos 2 millones de personas a la misma playa. Donde hay mucho ruido. Claro, donde hay mucho ruido, ¿no? Claro, la cuestión es tapar un poquito el silencio que pueda a lo mejor aturdirme, y entonces tener ese entretenimiento de poner la atención hacia tantas cosas que a través de los sentidos puedo percibir. Pero cuando empezamos a conocer del silencio, el valor, de la importancia, de la paz que trae, de la tranquilidad, no es lo mismo estar observando algo que por no tener el trabajo interno hecho o el orden interno establecido,
lo observo y lo deseo, que estar pudiendo observarlo desde la contemplación sin querer hacerme de él como una propiedad, ¿no? Claro. Entonces, parece una tontería, pero en realidad hay una diferencia enorme en la conciencia, en la paz de uno. Yo muchas veces les comenté unas expresiones de Diógenes, ¿no? Que él decía, pasando por el mercado con sus alumnos, les decía: ustedes no saben lo feliz que yo soy cuando paso por el mercado y veo cuántas cosas hay en él que no necesito. Claro, es una felicidad diferente. Nosotros somos infelices al ver cuántas cosas hay que no podemos adquirir. Claro. Él era feliz por ver cuántas cosas no necesitaba, porque como vivía la vida, la vivía bien, se sentía bien con lo que tenía y no deseaba más, ¿no? Pero claro, esto parece ser algo dicho por un poeta, o por un filósofo, por un pensador, por un sabio, que parece ser algo tan lejano a la vida de cualquiera de nosotros, pero en realidad empieza a ser algo más cercano en la medida que comenzamos a incorporar de a poco estos conocimientos y a dedicarnos cada vez de una manera más seria y con decisión de continuar ese trabajo interno, ¿no? No tomarlo en un momento porque no tengo otra cosa para hacer, sino que comenzar a prestarle más atención en todo momento. Nosotros queríamos empezar el programa, que bueno, ya lo empezamos, pero un poco preguntándote, y respecto del tema, ¿qué es el servicio? Es decir, una pregunta concreta, bueno, ¿de qué lo titulamos el servicio? Y bueno, que nos digas. Claro, así simplemente, yo hoy fuera de micrófono bromeaba con Enzo, puede ser el servicio de catering. Es decir, el servicio puede ser muchas cosas. Servicio militar, por ejemplo. Servicio militar, claro. Muchos dicen que ayudaría a mejorar la conducta de muchos de nuestros hijos, de los adolescentes o de que los... se levanten temprano. Por ejemplo. Pero no es la solución. No. Si vamos al servicio en sí de más profundo, o que hace en realidad a la vida existencial del hombre, ¿no? Es decir, su aspecto espiritual, se tratará de llegar con lo que el otro necesita. Primeramente, de reconocer en mi propio interior cuál es la necesidad espiritual, ¿no? Porque lo hemos dicho varias veces, es decir, somos un espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu. Entonces, si somos un espíritu que tiene un cuerpo, tenemos que vivir la vida desde nuestro espíritu a través del cuerpo, y a través del cuerpo tomar conciencia de lo que nos rodea, de los valores, de la importancia, de cómo yo lo encaro y cómo yo observo lo que observo, ¿no? Si yo observo desde sentirme poseedor de lo que para mí trae a mi vida tranquilidad, paz. Por ejemplo, tengo materialmente lo que necesito y nada me falta. Cuando observo la necesidad de los demás, no me afecta tanto en el corazón, porque lo estoy observando desde la comodidad de mi vida, en donde nada me falta, ¿no? Me cuesta ponerme en el lugar del otro. A veces, para poder ponerse en el lugar del otro, hay que pasar por lo que el otro está pasando, o saber dejar de lado lo que uno posee o aquello a lo que uno se aferra, para poder sentir verdaderamente la necesidad. Entonces, el servicio dependerá desde dónde estamos mirando, e irá cambiando también, así como estábamos hablando hace un momento, de acuerdo a la dedicación nuestra en una evolución. Si el servicio tiene que ver con la necesidad espiritual, que entiendo que en líneas generales el programa siempre intenta llegar a esto, si el servicio es en lo espiritual, yo no puedo dar lo que no tengo. Y hoy yo lo sé, porque yo sí dedico mucho tiempo a esto, a tratar de compartir y a difundir, y me encuentro muchas personas tratando de dar lo que no tienen, porque se ponen a hablar de lo que han leído y aquello de lo que creen, y entonces empiezan a teorizar, ¿no? o a generar formas que en realidad son conclusiones de su propia mente y no obedece o responde o refleja una realidad cierta. Entonces,
no puedo dar lo que no tengo. Yo esto lo vi desde un principio. Digo, yo para poder brindar, antes de brindar tengo que tener. Antes de querer ayudar a alguien a resolver algo, tengo que ver si yo mismo no estoy envuelto en todo eso y qué lo voy a poder ayudar si no puedo con mi propia vida. Entonces, no es tan solo que me permita ayudar al otro a haber resuelto mis propios problemas porque no me distraen de la necesidad del otro y de mi servicio, sino que también la propia experiencia de vivir y de pasar por esa necesidad te da claridad de cómo tratar esa necesidad que el otro puede tener, porque vas a hablar con fundamentos a partir de la propia experiencia. Y no es lo mismo repetir lo que uno leyó que cuando uno habla de su experiencia. Cuando uno repite lo que leyó, tiene que ser lo más textual posible, ¿no? Y fiel a lo que ha leído y al autor. Porque es de otro, digamos. Es de otro. Cuando uno va a hablar de la propia experiencia, uno encuentra palabras, tiene que buscar las palabras más adecuadas y apropiadas para expresar lo que uno vive, lo que uno siente, lo que uno quiere dar a entender. Y resulta más fácil hacerlo, aún sin tener preparación, claro, porque simplemente se trata de relatar lo que uno vive. Claro. Entonces es tan solo cuestión de expresarlo, ¿no? Y esto lo hacemos en la vida, no es en ninguna facultad o ninguna escuela material en donde nos vayan a dar un título que de alguna manera marque nuestra evolución o diferencia que podamos tener evolutiva con otro que aún no alcanzó el título o viene estudiando. Acá no se trata de superar a nadie, sino de superarse uno a sí mismo. Entonces, ir superando las debilidades, ir superando la inconsciencia, la ignorancia, todo lo que nos afecta a diario, ¿no? La pereza, la avaricia, la envidia, el desamor, es decir, cuántas cosas hay a diario en muchas de nuestras manifestaciones que las disfrazamos sonriendo. Entonces hablo con una persona que a lo mejor no tolero, pero le sonrío y trato de ser educado, pero no termino de ser sincero. Claro, entonces me engaño, intento engañar al otro y no veo la realidad, obviamente, si vivo en un engaño. Claro. Entonces empezar a ser reales, y no es mostrarle las garras si lo que siento es una molestia, sino que es tratar de trabajar internamente la diferencia que tengo. Porque cualquier cosa que esté mal hecha es porque de alguna manera no hay una conciencia amorosa, un sentido común que la esté llevando adelante. Cualquiera de nosotros sabemos que todo lo que podamos estar haciendo, que sea de bien para todos, a todos beneficia. Claro. Todo lo que podamos hacer que sea de bien para nosotros, solo a nosotros nos beneficia, y nosotros a partir de ahí podemos beneficiar a quien nos conviene beneficiar, porque nosotros lo dedicamos o lo dirigimos de acuerdo a la conveniencia, lo fácil. Es fácil darle amor a aquel que te da a cambio. Darle amor a aquel que no te da nada a cambio no es tan fácil y parece a veces no tener sentido. Pero en realidad aquel que no sabe valorarlo, aquel que no lo tiene en su vida, es quien más lo necesita. Entonces a veces en esos lugares es donde está faltando el servidor, ¿no? Claro. Entonces ahí faltaría aquel que siente hacer un servicio. Pero antes que esto, y así empezamos hablando, está en tener. No puedo dar lo que no tengo, ¿no? Entonces el servicio empieza por uno mismo. Es decir, yo no puedo, yo lo miraba así en mi propia vida, digo, yo no puedo ayudar a un enfermo si primero no estudio medicina. No tengo estudio de medicina, yo lo miraba así como de alguna manera para darle forma, ¿no? Pero digo, me encontré con personas que como sus dolencias, sus problemas será muchas veces lo carga durante tanto tiempo en su vida que termina siendo como una enfermedad que lo afecta, en determinados momentos lo ataca con más fuerza, y cómo puede sanar esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es el remedio? Entonces, como todo problema, la solución es lo que elimina el problema, pero para poder encontrar la solución hay que meterse con el problema, con la intención de resolver. Pero si llegan problemas a nuestra vida que tratamos de no tocar por el dolor y la molestia que nos resulta esto, lo vamos arrastrando por la vida y esto se va complicando. Entonces el problema está cada vez peor, es como una bola de nieve.
y hay problemas individuales, que llevamos dentro de las familias de las cuales formamos parte, y estos problemas individuales que cada uno dentro de la familia lleva y no quiere tratar, van complicándose también con el tiempo y en algún momento salen a la luz y no vemos a lo mejor que tengan relación entre sí, ¿no? Es decir, esta necesidad interna o este desorden interno con el problema en sí, pero porque elegimos no mirar hacia el lado del conflicto. Queremos ver hacia el lado de lo simple, de lo facilitado, de la vacación, no del trabajo, del salario, no de lo que estamos haciendo. Elegimos mirar el horizonte que vamos a alcanzar en lugar del camino que estamos transitando. Entonces nos perdemos muchas cosas en el presente en el que vivimos. La verdad es que yo hoy puedo ver el horizonte, pero yo vivo en el presente y es el lugar en donde estoy en este momento sentado. Entonces esto tengo que aprender a valorar, y de acuerdo al paso que voy dando podré llegar a vislumbrar el camino que estoy siguiendo, porque observando dónde estaba ayer y dónde estoy hoy puedo trazar una línea que me marcará hacia dónde me dirijo. Sí. Entonces si veo que me dirijo, cuando miro hacia adelante, hacia un lugar que no es el que quiero ir, tendré que cambiar mi presente y modificar un poco mi conducta, ¿no? mi camino, mis pasos. Pero eso lo tenemos que hacer en el presente. Hasta que empezamos a encontrarle la vuelta y obtener seguridad. Y la seguridad la obtenemos por la propia experiencia. Podemos escuchar y leer libros escritos por las personas más inteligentes de este mundo y capaces y sabias según la observación de la masa, pero nada de eso es nuestra experiencia. Claro. Entonces, aunque yo lo lea del más sabio, termina siendo para mí como una teoría o una posibilidad, pero no una realidad. Claro. Me lo están contando, es un cuento. Exactamente, en el que a lo mejor quiero creer. Yo apuesto todo a esto, o tengo todas las fichas puestas ahí, pero no termino de tener la seguridad. Aparte, aquella persona que me relata en el libro que un día se dio cuenta que encontró la herramienta que necesitaba para trabajar la tierra, yo leo el libro y entiendo lo que quiere decir, pero cuando yo observo las herramientas que hay en mi interior no encuentro la fuerza para hacerlo y la disposición, y entonces me doy cuenta que carezco de voluntad, que a lo mejor la pereza me puede mucho a lo largo de mi vida. Entonces no pasa tan solo por leer el libro, sino que ver lo que pasa en mi interior para cuando tengo que ponerme en movimiento, ¿no? Volvemos al trabajo interno. Entonces es indispensable para poder llevar el servicio adelante. Hay muchas personas diciendo que quisieran saber cuál es su misión en la tierra. Bueno, tratemos de ser felices y de hacer felices a los demás, con quienes convivimos, no solo con quienes convivimos en la familia, es decir, en la sociedad de la que formamos parte, en la humanidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser útiles? Y bueno, cada uno entonces ahí veremos de qué disponemos para compartir. A veces es tiempo, a veces es voluntad, a veces es disposición, a veces es conocimiento. Bueno, dependerá de cada uno el lugar que vaya a ocupar y lo que pueda estar haciendo, ¿no? ¿Y qué decirle a aquel que en este momento y en su presente no encuentra soluciones? Es decir, observándose no encuentra el camino. Lo que pasa es que a lo mejor a veces uno quiere encontrar el camino. Obviamente cada situación es especial, ¿no? y específica, pero a veces uno quiere encontrar un camino que uno quiere encontrar. Claro, está el deseo atrás de... Claro. Como yo padezco el calor, a mí me gustaría que ese camino sea en un lugar fresco, tener o el aire acondicionado, o que las condiciones climatológicas, la naturaleza en ese lugar sea un equilibrio en donde a mí me resulte grato al transitar, pero entonces como que fui dibujando un camino muy de conveniencia, ¿no? Pero no es el camino que pueden seguir todos. Ese en todo caso será a lo mejor el mío, o a lo mejor no, sino que simplemente yo estoy cubriendo muchas de mis debilidades y de mi desatención en todo este camino que quiero seguir, tratando de apañar todas esas cosas que no busco de cambiar o de aceptar naturalmente. Entonces, el camino que tiene que seguir cada uno es el suyo, no es a ninguna persona,
y a ningún lado donde nadie diga que hay que ir, sino uno tiene que entender y distinguir qué es lo que quiere hacer con su vida. Yo quiero tener una vida mejor pensando en que sea mejor para mí nada más, o quiero tener una vida mejor que pueda compartir con todas aquellas personas o con todas las personas, intentando hacer de este mundo un mundo mejor, haciendo cada uno lo suyo. Bueno, eso dependerá entonces del camino que estamos siguiendo. Y volvemos a lo de hace un momento, no es el horizonte que voy a alcanzar, es el paso que estoy dando, es el lugar en donde me encuentro, lo que estoy haciendo en este presente en el que estoy, en el lugar en el que estoy, qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Cada vez que decimos, bueno, ahora no, lo puedo hacer después, es algo que postergamos y que posponemos. Entonces, bueno, habrá cosas que no son muy necesarias, indispensables, las podemos dejar a un lado, pero hay cosas que no podemos dejar a un lado, ¿no? Y entonces, en lo que hace al crecimiento interno, nunca digamos, más adelante lo hago, o cuando llegue el momento yo sé que lo voy a hacer porque voy a encontrar fuerzas y claridad para hacerlo, porque recibiré la inspiración. Si no lo tengo en este momento, no puedo afirmar y asegurar eso. Es decir, yo quiero creer de que el cielo me va a ayudar. Sí, pero es algo que quiero creer yo. Entonces, yo entiendo que si yo no estoy haciendo un esfuerzo por salir adelante en mi propia vida, porque el cielo lo va a hacer por mí. Claro. Lo has dicho muchas veces, no es que no haya tiempo, sino que no hay tiempo para perder. Claro. Un poco lo que... El tiempo está, es decir, no termina, no se acaba, sino que siempre disponemos del tiempo, pero el tiempo se vuelve más útil y valioso cuanto más conciencia ponemos en lo que estamos haciendo. Y conciencia no quiere decir precisamente de nada más estar buscando y evaluando las cosas que son de importancia o de valores o de índole espiritual, sino también las cosas materiales que estamos haciendo. Es decir, a veces perdemos tiempo hablando con amigos cosas que no tienen mucho sentido y que simplemente lo hacemos para pasar un buen rato, pero no construimos nada y tan solo nos dimos el gusto de hablar de cualquier cosa, y es un tiempo que utilizamos. Entonces, imaginémonos si ese mismo tiempo lo estábamos usando en algo que fuese de beneficio en el presente que lo estamos viviendo y a su vez hacia el futuro, hacia el que nos dirigimos, ¿no? Entonces, si estoy haciendo algo positivo, productivo, será que puede ir creciendo y evolucionando y me lo encontraré más adelante o caminaré y marcharé junto a ello y acompañando en ese proceso de evolución como mutuo, ¿no? Entre lo que estoy haciendo y lo que soy. Pero cambio, evolución, movimiento. Si yo pierdo tiempo en hablar cosas que no tienen sentido, y perdemos, la verdad, mucho tiempo en hablar cosas que no tienen sentido. Sí, lo he dicho varias veces. En lo que más pierde el ser humano tiempo y energía es en hablar. Nada, basta con encender la televisión, empezar y ver las cosas que se hablan que no tienen ningún sentido de valor. Poco inclusive se exalta la moral de las personas, es decir, estamos dedicando tiempo a ver, y si nos ponemos a hablar del problema que tienen esas personas y lo que están tratando y de lo que dijeron, y son cosas de su vida y que deciden cambiar de pareja 3 veces por semana, y eso nos preocupa y tenemos que hablar y ver cómo resolvemos qué pasó y le preguntamos al otro. Nada, tenemos la libertad de hacer eso todos. Pero también evaluemos que esto trae sus consecuencias. El tiempo va pasando, los años se van pasando, sabemos todos que para salir de la vida la puerta es la muerte, y entonces nos vamos acercando cada vez más a esta realidad y cada vez, lógicamente, de menos tiempo disponemos. Y lo que no estudiamos el día de hoy, la lección que la vida nos daba, no nos creamos que mañana la vamos a sacar con facilidad, ¿no? a la materia, porque mañana se sumará lo del día de mañana, o a lo de mañana se sumará lo de hoy que no hice, y así a lo largo de la vida. Y volvemos a esto, tomemos conciencia. No es tan solo lo personal y el individuo, sino también que una persona dentro de una familia que está haciendo esto con su vida, que no quiere el mal de nadie, pero sí quiere el bien para sí, buscando lo más cómodo, lo más fácil. Si esto se replica en la propia familia y cada uno hace esto,
aunque parezca que todos están bien porque cada uno hace lo que quieren, comienza a verse en algún momento el caos dentro de la familia por las diferencias que hay entre las personas, cómo lo llevan y los valores, los criterios, los tiempos, cómo se manejan, la preparación, la conciencia, y eso dentro de una familia y así las familias que conforman esta humanidad en el lugar en donde estemos. Esto, vayámonos en el tiempo eterno, que está dentro del cual está comprendido el pasado, veamos lo que es la evolución de la humanidad y siempre más o menos ha sido lo mismo. Entonces, hoy la diferencia es que estamos dentro de un coche hablando por celular con una persona que puede estar del otro lado del mundo y resolviendo problemas, y antes teníamos que encontrarnos con esa persona en el medio del desierto, en una cueva, bajo una palmera, para poder tratar los temas, pero si siempre estamos hablando y tratando cosas cuando nos encontramos, que nos hacen sentir bien, nada, ocupar el tiempo, pero bueno, si ocupamos el tiempo en cosas constructivas, productivas, seguramente podemos vislumbrar o prever un futuro mejor. Si trabajo la tierra, puedo prever tener una cosecha. Si no estoy trabajando la tierra, es un sueño prever una buena cosecha o una cosecha, porque no estoy trabajando. Entonces, todos queremos, nada, hoy nos pasa siempre en Argentina o en el mundo, queremos un país mejor y tenemos a quien echar las culpas del por qué nos va mal, pero nosotros hacemos el país en el que estamos, ¿no? Entonces, si queremos cambiar y que las cosas mejoren, tenemos que cada uno de nosotros poner la mayor disposición, voluntad, atención, entrega, servicio posible, ¿no? Estábamos hablando del servicio, bueno, lo que esté a nuestro alcance para mejorar, para ayudar. No es solo lo esotérico, es decir, lo oculto, sino también lo que está a la vista, nada, ayudar a la persona. Hoy leía una nota, solo el titular, no profundicé mucho en la nota, pero acá mismo en Paraná, un conductor de colectivo que detuvo el colectivo y se bajó para ayudar a cruzar a una persona no vidente. Eso es muy ponderado y muy valioso, pero nos podremos imaginar también la molestia de cuántos que iban sobre el ómnibus, que dejó parado 2 minutos el ómnibus ahí cuando ellos tenían que llegar a hacer sus cosas por bajarse, porque también están todas estas cosas, ¿no? Entonces hay algunos que quieren el bien, y la mayoría lo quiere, pero no muchos o no todos quieren hacer el sacrificio que hay que hacer para poder alcanzar ese bien, que a veces es dejar cosas que están mal o que pasan a un segundo plano. O que nos gustan y tenemos que dejarlo. Entonces el conductor del colectivo, eso pude alcanzar a leer, acompañó a esa persona no vidente hasta la parada en donde él tenía que tomar el ómnibus que necesitaba tomar, ¿no? Entonces, estamos ocupando tiempo de nuestra vida en ver lo que necesita el otro, ¿no? Es decir, de ver qué tenemos a nuestra disposición para compartir. No somos sabios, no tenemos todo resuelto y tenemos problemas como todo el mundo, pero también entre tantos problemas que podemos llegar a tener, también hemos ido encontrando soluciones a muchas cosas, ¿no? Entonces vamos compartiendo las soluciones. Me parece que tiene más importancia reunirse con personas, hablar de soluciones que fuimos encontrando que de problemas que tenemos, en las cuales no le buscamos soluciones, sino tan solo es quejar y dejar ver al otro que yo estoy peor que él. Entonces siempre somos la víctima y que lo que me pasa es por culpa de... y yo no asumo mis responsabilidades de que sí, tal vez lo que el otro está haciendo de alguna manera contribuye a mi malestar, pero también qué estoy haciendo yo para tratar de estar mejor, ¿no? Pues yo tengo razón y el otro que no se da cuenta crea el problema, y yo tengo razón y lo señalo. Sí, es un invento, si se quiere, una realidad, el ego. Digo invento porque se le ha hecho más publicidad de la necesaria y parece que nos tenemos que escudar atrás de él, ¿no? Para alcanzar todos nuestros objetivos, para distanciarnos, distanciarnos, marcar distancia cuando nos es conveniente, para ganar
porque vivimos también compitiendo, entonces como que si estamos defendiendo el ego es el yo, es la individualización, y es vivir en función de esa individualidad, alimentándola, nutriéndola, haciéndola más destacada, de alguna manera también aislándose más del resto. Claro. Entonces, si somos un mundo de 7.000 millones de personas aisladas y diferenciadas la una de la otra, va a ser difícil tener un mundo mejor en el cual no nos ponemos de acuerdo de hacer algún conjunto. Porque una cosa es que, no sé, el gobierno nos diga que tenemos que hacer, y otra cosa es que sepamos lo que tenemos que hacer. En cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces no es que nos tienen que decir qué hacer, tenemos que saber qué hacer. Somos inteligentes. Yo he escuchado muchas veces personas que han dicho, es que lo que pasa es que no sé qué hacer para servir y de qué manera, pero cuando yo quiero encontrar las cosas que a mí me interesan, encuentro la forma de poder alcanzarlas y de entender y de hacer el mayor esfuerzo para poder conseguirlo. Pero cuando se trata del otro, ahí no sé si corresponde, si debo, de cuál es la mejor manera, a lo mejor estoy haciendo algo incorrecto, claro. Entonces, somos inteligentes para todo, no debemos de ser inteligentes tan solo para lo que nos conviene. Entonces, digo, asumamos la realidad. ¿Tenemos inteligencia? Sí, podemos resolver muchas cosas. Podríamos resolver muchas más si prestáramos atención a ellas con la intención de resolver. Vamos a dar, si te parece, Enzo, las vías de comunicación, y después tenemos una pregunta que, si está de acuerdo Juan Carlos, después del corte vamos a dar esta información. Hacemos un corte musical y volvemos con la pregunta que la leemos. Nos llegó, sí. En las vías de comunicación pueden enviarnos un mensaje escrito al WhatsApp con el número 011-2186-2415. Pueden escribirnos al mail del programa, que es japrendamos@gmail.com, o al Facebook de Aprendamos Juntos. Bueno, entonces, si estás de acuerdo, Juan Carlos, bueno, vamos a un corte.
Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo esta mesa con la presencia de Daniel Ferminades. Y teníamos una pregunta, Enzo. La pregunta de una amiga del programa dice: cuando uno está comprometido con el servicio amoroso, ¿cómo no caer en el fanatismo? Diferencia entre compromiso y fanatismo. Sí, podemos hablar de las diferencias. De todas maneras, como que uno las va a conocer cuando dé ese paso que nos conduce a tomar una decisión, ¿no? En lo que queremos hacer con nuestra vida. Si queremos servir y queremos vivir para ese servicio de alguna manera, para poder llevar de manera equilibrada eso, tenemos que ver que estamos en un mundo de materia, que tenemos vehículos que son materiales y tienen su necesidad, tenemos nuestros compromisos, obligaciones que hay que atender equilibradamente, llevarlo de forma ordenada, a la vez que tratamos de servir. Si queremos comprometernos con ese servicio, es importante también algo que hablábamos hoy, ver qué es lo que tengo para dar, ¿no? Porque si yo quiero comprometerme con ese servicio y no es mucho lo que tengo para dar, o es limitado lo que tengo para dar, también estaré limitado en el servicio. Entonces, si me comprometo en un servicio a partir de tener yo limitaciones para dar, también entonces el alcance no será tal vez muy grande, porque yo no profundicé más en el conocimiento, en la búsqueda de conocimiento, en la búsqueda de la experiencia para adquirir esos conocimientos, ¿no? Cuando uno probó todo lo que probó en la vida, y cuando de entre tanto que uno probó encontró aquello que en verdad satisfizo la necesidad, sirvió para el fin, ¿no? Uno siente tal vez en algún momento que no necesita más de seguir buscando y haciendo otro tipo de experiencia, ¿no? Esto es lo que yo quiero para mí. Y entonces me defino a seguir por esa línea, o llevando mi vida adelante en función de esto que he encontrado, y ya no de seguir buscando. Que yo me define, me sienta seguro y firme con lo que estoy haciendo, no quiere decir que tenga que llevar a los demás por ese camino, ¿no? Porque ahí es en donde a veces entra el fanatismo. Queremos que, como yo me siento bien con lo que estoy haciendo, como yo encontré mi camino, pienso que soy quien para atraer a los demás a mi camino, a que tengan la misma felicidad que yo tengo. Pero, a ver, es mi camino, yo no, los demás tienen que seguir su camino, no mi camino. Entonces, para evitar y alejarnos del fanatismo, tenemos que convivir con respeto por todos los demás seres. Entonces, yo espero también ser respetado en mis creencias, en mi conciencia, en mi visión, en mi definición. Espero ser respetado, pero no puedo exigirlo de ninguna manera a nadie, que me respeten. Es decir, puedo transmitirlo, puedo esperarlo, puedo darlo a entender, pero no puedo de alguna manera conseguirlo con violencia, el obtener ese respeto. Porque digo, ahí por ahí vamos entrando en esto que es el fanatismo, ¿no? Pero mientras vivamos en un mundo, en nuestro mundo, lo vivamos desde las creencias y no tengamos la seguridad, seguiremos buscando y seguiremos encontrando y seguiremos desechando o aprovechando la situación en el momento, y haciendo a un lado lo que ya no nos sirve, buscando algo nuevo y mejor. Pero tal vez el día que dejemos de seguir lo que otros dicen y hagamos lo que tenemos que hacer, que es vivir nuestra vida, es decir, con el mayor amor posible, hagamos la experiencia necesaria de hacer en nuestra vida, que en ningún libro nos lo va a aportar, y aprendamos a entender que es el amor el camino que tenemos que seguir, y nos definamos por vivir a través de ese amor. Y esa definición y esa seguridad de que es como quiero vivir la vida a través de ese amor, es el amor por todo ser,
No es tan solo el amor por lo que es conveniente para mí, sino que por todo ser. Y estoy dispuesto a dejar de lado mi propia necesidad por atender la del prójimo, ¿no? Digo, esto nos va dando un poco la pauta de cuán cerca o lejos podemos estar del fanatismo, o si no estamos siguiendo algún camino que nos conduzca a él. Si yo estoy queriendo esto para todos los demás que vivan como yo vivo, sin respetar que cada uno lo tiene que hacer desde su camino, queriendo atraerlos al mío propio, es en donde, bueno, caigo en este fanatismo. Cuando encontré que el camino que tengo que seguir es el del amor, me defino por él. Esto visto desde fuera puede parecer, por alguien que observa mi vida y mi conducta, en el cual siempre sigo la misma línea, puede parecer un fanatismo. Porque siempre estoy haciendo lo mismo y no contemplo otras alternativas. Es que en realidad no veo que haya otra alternativa que no sea la del amor, por ejemplo, para hacer nada en la vida, ¿no? Entonces, yo lo veo así, porque ya hice la experiencia de ver como una alternativa hacer las cosas sin amor. Y entonces las hice, por ejemplo, por conveniencia. Entonces me convenía establecer una relación con determinada persona porque me iba a traer algún tipo de beneficio o beneficios en el presente, a futuro, y entonces eso me interesaba y ahí establecía la relación y me convertía en una persona falsa, ¿no? Sonriéndole, diciendo lo que quiere escuchar para obtener lo que yo esperaba. Bueno, ya hice yo esas experiencias y no quiero volver a hacerlas. Entonces quiero vivir a través del amor. Me defino por ese amor y me entrego de lleno a él y a vivir de esa manera. Y a sacrificar todo lo que tenga que sacrificar que no sea afín a ese amor. Y no es tan solo sacrificar lo que están haciendo los demás o lo que están los demás, sino también en mis propias debilidades, ¿no? Comenzar a ser fuerte. Porque en definitiva, que la oscuridad avance en nosotros o se sostenga, depende de cuánta atención le ponemos o cuánta importancia le damos a esto que en nosotros es una debilidad. Entonces, cuando hay claridad, cuando hay conciencia, no importa lo que los demás estén diciendo o haciendo, yo soy una persona definida y segura. Si soy una persona que vivo hablando siempre de lo mismo, que no contemplo, no soy tolerante con la forma en que los demás llevan las cosas adelante cuando lo hacen diferente a como yo lo haría, bueno, ahí corro el riesgo de entrar tal vez en el fanatismo, pero siempre digo, hay una sola ley en el universo y es la de la compasión. Cuando uno vive en compasión es por todo ser viviente. No es tan solo por lo conveniente para uno. Entonces, nada, son pocas palabras que nos pueden dar alguna idea, pero como respuesta tal vez para la pregunta. Pero lo tendremos que ir haciendo la experiencia cada uno de nosotros, de ver cuán seguro y bien nos sentimos con lo que estamos haciendo, cuánta duda tenemos sobre lo que estamos haciendo. Es decir, yo hago lo que siento y lo que entiendo o hago lo que dicen que tengo que hacer. Porque también somos personas que hacemos esto, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos que aquel que estudió va a saber mejor que yo, que no estudié, lo que hay que hacer. Pero yo soy el que tiene que tratar con el tema y aunque aquel lo sepa hacer mejor porque estudió, a mí me toca llevarlo adelante. Y aunque no me salga como a él porque estudió, me saldrá como me vaya a salir dependiendo de si pongo amor, si pongo interés de aprender, si estoy gozosamente llevando adelante la experiencia o voy protestando, molesto con lo que tengo que hacer. Bueno, depende de eso, es lo que vaya a obtener y cómo lo vea y cómo me beneficia en la conciencia o no. Entonces, bueno, depende cómo vivamos cada uno la experiencia, iremos aprendiendo a encontrar respuestas en el camino que tenemos que ir transitando, ¿no? Porque tal vez esta pregunta puede ser, no me refiero tan solo a esta pregunta, sino a muchas preguntas que se pueden hacer. A veces son como disfraces que el ego utiliza para poder llegar en el camino espiritual, ¿no? El ego a veces se disfraza atrás de una pregunta
tratando de obtener una respuesta más segura y firme para poder dejarnos dar el paso. Entonces, nosotros queremos saber antes de dar el paso si es el paso correcto. Bueno, hay que dar el paso y ver a dónde nos conduce. Pero una cosa es siguiendo la inspiración, es decir, la intuición que nos habla en el corazón sobre algo que no es físicamente comprobable para la mayoría, ni siquiera a veces para uno mismo, pero a mí la fe me dice que es real y hacia ahí me dirijo, ¿no? Entonces, dependiendo de esto es cómo vaya viendo yo si doy ese camino y saber ver esto, como también a veces el ego, en lo intrincado dentro nuestro de estas combinaciones de tantos egos que tenemos que específicamente siguen determinados caminos siempre de búsqueda de placer y satisfacción personal, beneficios personal, el ego, el yo. Entonces, cómo se asocian y cómo suman fuerzas y las cosas que de alguna manera consiguen concretar, ¿no? Es decir, se dice que hay 7 egos como capitales, que son cabeza, de los cuales se desprende o se deriva una legión, que son 1000 de cada uno de ellos. Bueno, entonces yo siempre les digo lo mismo: si con 7 notas musicales se compone infinita cantidad de melodía, con 7 egos, infinita cantidad de complicaciones en la vida de cada uno. Entonces, puede haber libros que nos ayuden a ver y a entender de esto, pero ningún libro está escrito para cómo debemos de seguir el camino alguno de nosotros. No es la receta individual para cada uno que vamos a encontrar en el libro, sino que la tenemos que realizar nosotros. Claro, lo que sí para mí, si vamos y seguimos con esta forma como si fuese una receta, el ingrediente que no debe faltar nunca es el amor. Claro. No importa lo que vayamos a hacer, si es dulce, si es salado, si es al horno y si es crudo, y siempre con amor. Es decir, si me siento bien con lo que estoy haciendo, va a ser muy fácil. Si no me siento tan bien con lo que tengo que hacer, no va a ser tan fácil. Pero que no sea fácil no quiere decir que no deba estar el amor presente. Si me toca hablar con alguien a quien quiero, va a ser algo esperado y disfrutado y gozado. Si me toca hablar con alguien que no me agrada tener que tratar, no va a ser nada fácil ni gustoso siquiera de pensar. Pero tengo que ponerle amor, porque justamente esa distancia que hay, porque yo lo veo con ojos desamorados, hace que no podamos comunicarnos, ¿no? Y si de alguna manera yo estoy viendo en la otra persona cosas que están mal, y yo quiero ayudar a que cambien, si yo no tengo un diálogo, un intercambio, si no puedo llegar a esa persona, va a ser difícil que pueda ayudar a que cambie. Entonces, ¿cómo puedo acercarme más a una persona que, debido a que nuestras diferencias no permiten un acercamiento, y con amor? Claro. Si yo avanzo hacia esa persona con un escudo y con una espada en la mano, va a ser difícil que me deje entrar, ¿no? Porque él también sacará lo suyo. Pero si yo voy de alguna manera desarmado y trato de, no sé, con un pañuelo blanco, aunque yo tenga mis razones y sienta que tengo más que él, pero en definitiva, si puedo llegar, podemos hablar y puedo a lo mejor ayudarle a ver algo que él no ve por sus propios ojos, por sus propios medios, porque a lo mejor nadie le enseñó en la vida a verlo de esa forma, ¿no? Hay una pregunta que un poco la contestás con esto que estás diciendo recién, pero yo me la formulaba. Principalmente en el ámbito familiar, en el ámbito de los más allegados, de los amigos. El servicio, ¿tiene límite? Es decir, uno brindar ese servicio. Porque si uno se lo plantea objetivamente, el 70 veces 7 es como que es sin límite. Pero en la práctica y en esta tercera dimensión, en este mundo en que vivimos, es como que en determinado momento parece que uno choca contra una pared. Que te decía recién, vos lo contestaste hablando del amor. Ahora, en la práctica a mí no me pasa. Es decir, es como que hay una barrera, un límite, hay una forma, hay un cansancio por ahí de uno
que tal vez se deba a que uno está realizando mal el servicio. Sí, lo que pasa es que para llevar el amor adelante uno no tiene que evaluar tener cansancios. A lo mejor el cansancio viene porque uno espera resultados inmediatos a partir de que lo que uno expresa es claro y es tan claro para uno que uno entiende que tiene que ser claro para el otro. Pero también depende desde donde uno observe las cosas, lo puede ver totalmente hasta opuesto a como uno lo ve. Esto en algunas charlas yo hago mención de la época de Jesús, cuando él hacía, no sé, devolvía la vista a un ciego, y para uno era obra de Dios y para otro era obra del demonio, y estaban todos mirando lo mismo, pero y uno al lado del otro, pero totalmente opuesto a lo que podían observar. Pero es que depende de la estructura que uno observa lo que está mirando, ¿no? Entonces, a veces uno quiere lo que entiende que es lo mejor para los otros, pero a veces uno no da el tiempo para que las cosas sean así como deben ser. El servicio. Y una cosa es, por ejemplo, yo tengo 4 hijos, es el servicio que uno trataba de darle y cómo uno trata de acompañarlos cuando vienen al mundo y sus necesidades. Y bueno, más mi esposa, su madre, al principio sobre todo suele ser quien más entrega su vida desde el inicio, ¿no? Desde la propia gestación y cuando vienen al mundo, porque tienen que darle el pecho por la comida, porque lo siente, porque se gestó en su interior, porque es una parte de casi de su ser. Pero cuando empiezan a moverse un poquito más allá también, no solo la madre, sino también los padres, comienza a cambiar la atención y el servicio, porque una cosa es cuando no pueden valerse por sus propios medios y uno tiene que preparar la comida, y otra cosa es cuando empiezan a marchar y caminar y uno, antes estando en una cuna, no tenían a dónde ir y de alguna manera uno sentía la tranquilidad de saber que estaban en un lugar cuidado y protegido. Cuando comienzan a caminar y a dar sus primeros pasos, uno tiene que estar atrás, encima, es decir, va cambiando la atención, el servicio de acuerdo a lo que necesita. Cuando van creciendo y empiezan a como siempre, llegado el momento, a demandar el alimento porque tienen hambre, hay un tiempo en el cual uno dice, bueno, ya sabes dónde están las cosas y vos si querés yo te acompaño, te enseño cómo se preparan. Es decir, el servicio va cambiando en lo que uno tiene que ir haciendo, también acompañando a todo ese crecimiento, ¿no? Pero no es que tienen que cumplirse como etapas que en determinada edad se tienen que dar y uno espera, porque a veces nos pasa esto también, somos prisioneros de ese esquema, de esa estructura y esperamos que a determinada edad haya determinados cambios de conducta. Y yo digo, el 18 años es adulto para las leyes de los papeles, pero en realidad hay personas que se mueren con 95 que no son adultas. Claro. Porque tienen una vida como de una criatura siguiendo caprichos y siguiendo sus impulsos a veces hasta más bajos, hasta último momento, y nunca aprendieron y vivieron la vida sin entender cuál era el sentido. Es decir, no debemos de esperar que de acuerdo a determinada edad, a determinados tiempos, las cosas cambien. Entonces, yo voy dando el servicio, sirvo, atiendo la necesidad, pero también voy viendo de que eso que estoy brindando y que estoy dando siempre de alguna forma llegue con el mensaje que pueda servir de enseñanza para que aprendan a valorar lo que están teniendo y para que de alguna manera también puedan llegar a saber cómo obtenerlo por sus propios medios y que no siempre tienen que acudir o esperar que de acá venga lo que llega como servicio a su vida, como procurárselo ellos por sus propios medios. Bueno, no es dejar de servir, a lo mejor va modificándose el servicio, cambiando. Claro, entonces si un hijo le pide, no sé, que quiere comer, como decía recién, y bueno, uno por ahí deja de hacer otras cosas que tiene que hacer, que también tienen su importancia, pero bueno, es más importante que él se alimente y uno le hace la comida, y lo hace 1 y lo hace 2 y lo hace 10 y las madres saben de eso. Pero cuando están viendo en reiteradas ocasiones que mientras estás jugando con los jueguitos electrónicos 8 horas en el televisor, estás esperando que lleven el sándwich, la madre en un momento dirá, y corresponde, no, apaga eso, levántate y andá a hacer
lo que necesitas hacerte para alimentar. Es decir, ¿no? Yo tengo otras cosas que hacer que también son importantes, ¿no? Digo, estoy poniendo un ejemplo y de... es un servicio también eso que le dice la madre. Exactamente, porque el servicio no es tan solo brindarle al otro lo que el otro necesita de manera material, sino también de la enseñanza que tiene que estar implícita en aquello que recibe. Entonces, que sepa que hay que hacer un esfuerzo y que para que él pueda tener su satisfacción, la madre o el padre están dejando de hacer otras cosas que quisieran hacer, o a lo mejor de descansar, dado que han estado trabajando para atender su necesidad. Entonces, que también aprendan a valorar eso para saber ponerse en ese lugar para su vida, en la medida que vayan creciendo y también encaren su familia, o para el lugar en donde se encuentren, ellos sean personas que valoran o respetan la vida también de los demás y ven, bueno, esta cuestión de las diferencias generacionales de edad, de fuerza, de energía, que ellos disponen de una que a lo mejor nosotros ya a la edad que tenemos, ya tenemos algún cansancio sumado, y ellos todavía tienen su fuerza. Bueno, es decir, el servicio nunca deja uno de brindarlo, pero también tiene que ver cómo son las condiciones, ¿no? Por esto ponía el ejemplo del jueguito que puede atraparlo durante horas, y a partir de ahí hacer exigencias, porque claro, están viviendo esa situación que para ellos es importante y tienen que seguirla, pero también para poder seguirla necesitan alimentarse, entonces van a exigir el alimento. Pero bueno, por eso depende la observación de cada uno. Cuando uno no tiene compromisos, obligaciones, responsabilidades que haya tomado, por ahí parece que lo más importante es seguir con el jueguito. Sí. Pero cuando uno sí los tiene, lo más importante es cumplir con todas estas cosas que hay que cumplir para llevar la vida de forma ordenada, porque no tan solo esto me beneficia a mí, sino que a todo lo que está relacionado también conmigo o con quienes me relaciono, para poder tener este orden. Entonces, siempre el servicio estará presente, y siempre observando es decir, la atención que ponen los que vienen creciendo, los que están cerca, aquellos con los que convivimos, ¿no? Está bien. Dani, también qué cuidado hay que tener en el verbo. Siempre tratar de elevarlo y que sea un verbo prácticamente cada vez menos imperfecto, porque indudablemente que hay una parte del servicio a que nos estamos refiriendo que es una transmisión. Entonces, ¿cómo lograr sería un verbo? No sé si la palabra correcta es neutro, porque si no, en todo el servicio que uno presta está el verbo trágico, el verbo irónico, el verbo apático. Entonces, por ejemplo, si alguien pregunta ¿cómo hiciste? Y uno deja salir lo dramático no trabajado, no neutralizado, uno plantea una novela que el otro sale corriendo. Y está el apático que ha hecho un trabajo bueno, intenso, y como que no le interesa ni transmitir ese servicio, como que en su soledad o en su silencio se conforma, ¿no? Bueno, pero esas son individualidades de cada uno. Es decir, uno tiene que ir aprendiendo, depende de la vocación que uno tenga en la vida, ¿no? Hoy hablamos del servicio. Si la vocación de uno es el servicio, tal vez puesto como un extremo o como una definición, ¿no? El servicio, uno tiene que buscar los medios y las formas de poder llegar al corazón del otro, es decir, a ese lugar puro en la vida de la otra persona. No es queriéndolo convencer de nada, sino queriéndolo ayudar a que tome conciencia de la realidad en la que está viviendo. Entonces, la mayoría de nosotros, los que tenemos ojos para ver y evaluamos a partir de lo que estamos observando, vemos muchas cosas en la vida que nos son gratas, vemos que nos son gratas, ¿no? Lo remarco. Y vemos muchas cosas que no son gratas, que no nos son agradables,
pero no queremos entretenernos demasiado con esto porque nos hace sentir mal, y bueno, a lo mejor nos cambia el estado de ánimo y cómo vemos las cosas. Entonces tratamos de dejarlas a un lado, pero al no atenderla, esto nos cambia en el interior, en el hecho de que aunque no lo atendamos, llevamos a la rastra lo no aprendido, ¿no? Es decir, somos personas adultas, y recordaremos qué pícaros creíamos que éramos cuando, como decíamos, más jóvenes hoy, hacíamos la rabona en la escuela, y evitábamos ir a clase porque nos quedamos con algún amigo, fuimos a la casa. Qué pícaro éramos lo que hicimos. Si hoy lo vemos como adultos responsables, nos perdimos un día de clase, nos perdimos enseñanzas de la vida, y esas enseñanzas no sabremos siquiera qué fueron, pero sí nos vamos a encontrar con muchas cosas en la vida que nos costará resolver, y muchas cosas en la vida nos cuesta resolver por no haber estado atento a las enseñanzas. Entonces, por eso depende de cada persona cómo estamos para llevar el servicio adelante y desde dónde lo hacemos. Con cuanto más amor vivamos la vida, con más claridad vamos a poder ver todo y vamos a empezar a valorar muchas cosas en la vida que nos parecen no tener importancia, ¿no? En esto del servicio, hay mucha gente que piensa que lo que hay que hacer es algo para cambiar el hambre que hay en África. No hay que ir tan lejos para ver hambre, es decir, no es algo que está en el África. Yo elijo verlo a la distancia porque no me toca, ¿no? Pero me cuesta verlo de cerca y llegar a donde está, y a su vez convivir con la impotencia de no poder hacer mucho para cambiar todo eso, porque no está en mi disposición llevar más que un plato de comida, dos, un sándwich, y cómo atiendo yo con esto tanta necesidad, ¿no? Digo, tratemos de hacer lo que tenemos que hacer en nuestra vida, en lo que está cerca, tratemos de encontrar paz, de encontrar equilibrio interno, y todo eso va a cambiar más nuestra conducta, nuestra expresión, bueno, y sacará a veces esa apatía, ¿no? O a veces esa soberbia que puede haber de querer hablar desde saber más por haber hecho experiencia y caminado el mundo que otros que no lo hicieron. Bueno, es decir, eso dejará de existir en la vida de aquella persona que, tal vez como vos decías, no sé también si es la palabra, como con más neutralidad trata los temas o vive su vida. Es decir, definido y claro en lo que tiene que hacer, pero con respeto por la vida de todos, ¿no? Entonces, no porque a mí me afecten los problemas, yo tengo que ir llorando a la otra persona. Es decir, tengo que ver que hay cosas que son en mi mundo interno, que yo tengo que procesar en mi interior, y son cosas a resolver, personales, que no tiene por qué quitarme la sonrisa del rostro para llegar a la otra persona, ¿no? Si lo que intento es servir, pero pues cuanto más nos vamos comprometiendo con el servicio, más comienza a cambiar también nuestra expresión, porque comenzamos a quitar de nuestra vida aquello que pueda alejarnos del vivir en ese amor. Vivir en ese amor no es tan solo vivir sonriendo y mirando la luna todo el día, sino que es buscar ese amor presente en toda vida. Entonces, cuando miro a los que miro en mi familia, mis amigos, en mi trabajo, en la calle, en donde me encuentro, veo con ese amor, busco ese amor, trato de ayudar a que ese amor pueda expandirse, crecer, ser cada vez más puro, y ahí veo qué puedo hacer yo para ayudar con todo esto, ¿no? Entonces, eso comienza de alguna manera, si vale el término, vuelvo a remarcar, a neutralizarnos un poquitito en cuanto a que comenzamos a controlar nuestras emociones, porque estamos buscando de poner un orden, que no es lo mismo que eliminar las emociones, en donde tal vez
más se acerca esa persona apática, como vos marcabas, Guillermo, a esa falta de emoción, ¿no? En donde le da lo mismo cualquier cosa o no siente, no le genera una sonrisa, reflejo de la alegría interior, el ver el crecimiento del prójimo o aún el suyo propio, ¿no? Entonces, de todo esto vamos superando en lo personal. Somos mucha cantidad de individuos, de personas que formamos parte de este reino humano y que conformamos este reino humano como individuos, y cada uno desde su individualidad tiene que trabajar para el bienestar de todos. Entonces ahí tenemos que ver cómo cada uno podemos hacer, qué está a nuestro alcance, qué es posible, qué es necesario. Y muchas veces nos encontraremos con la realidad de tener que sacrificar cosas que en algún momento pensamos que eran insacrificables porque eran conseguidas por el propio esfuerzo personal y muy valoradas o sobrevaloradas, y veremos que en realidad estamos dedicando mucho tiempo y energía a sostener cosas que en algún momento nos parecieron de valor y hoy nos damos cuenta que nos separan y nos dividen o marcan una diferencia con el prójimo. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ir cambiando, ¿no? Y todo esto siempre volveremos a lo mismo, lo vamos a ver con más claridad cuando traemos el amor a nuestra vida. Hay mucha gente que pensaría que a lo mejor el ideal sería poder caminar junto al maestro todo el día, pero resulta pesado que el maestro nos esté marcando a cada rato cada cosa que está mal, ¿no? Es decir, no es el ideal para la evolución de nadie poder estar junto al maestro todo momento, sino que la idea sería que sepamos nosotros ser sinceros con nosotros mismos y nos convertamos en nuestros propios maestros hasta que el maestro aparezca y nos hable de aquello que no podemos acceder nosotros por nuestros propios medios, ¿no? Pero en definitiva, primero dar estos pasos que estamos hablando, que es el conocernos a nosotros mismos, el ser sincero con nosotros, es decir, sabemos que tenemos problemas, que tenemos conflictos, que tenemos cosas que arrastramos desde nuestra niñez, bueno, algunos hablarán también, traemos de otras vidas, pero a ver cómo tratamos con todo esto para traer un orden y un equilibrio, que no quiere decir alcanzar la perfección, sino que simplemente una definición y tener claridad de lo que quiero hacer para de esa manera demostrar la definición, es decir, que estar definido para que pueda llegar y acercarse a mi vida alguien que me ayude a encaminarme, ¿no? Porque ven una persona comprometida. Si nosotros fuésemos maestros, nos parecería que tendría sentido dedicarle el tiempo que sea necesario y en cualquier circunstancia a una persona que está haciendo el esfuerzo posible siempre para él, para poder salir adelante. Pero acercarse a personas que no terminan de comprender qué es lo que les pasa por la cabeza, que viven dedicando tiempo a hablar cosas que no cambian en nada y no mejoran para nada la vida, es decir, que en lugar de ayudar a quien está cerca, se van a otro país a hacerlo, no sé, es decir, son cosas que hacen que un maestro evalúe y dice, ¿cuál es el sentido de ir a hablarle a alguien que no termina de estar centrado en el lugar al que tiene que estar, viviendo su vida cada vez mejor de una manera más comprometida, ¿no? Entonces, si empezamos a comprometernos cada vez más, también estas conductas o estas formas de expresar o de ver la vida irán cambiando y corrigiendo en nosotros. No nos tenemos que parecer a nadie, tenemos que ser nosotros, pero digo, será como más neutral, si ves, volvemos a usar el término, si es que el que corresponde, cuando de alguna manera no nos identifiquemos con la manifestación de ningún ego en especial o de nuestras propias creencias, ¿no? Seamos más respetuosos por toda la vida. Ibas a preguntar eso. Sí, Se nos está terminando el programa. No tenemos mucho tiempo y tenemos dos preguntitas ahí que nos llegaron. Vamos a hacer lo que alcancemos. Una pregunta dice Daniel: cuando más allá de los defectos y las equivocaciones seguimos intentando crecer, mejorar y ayudar, y parece que nada alcanza, ¿cómo sabes si es el camino correcto, si no has hecho más que caminar y caminar?
Y la evolución es eso, caminar y caminar. Es decir, lo que yo tengo que ir evaluando es en mi entorno y en mi interior las cosas que van cambiando. Si yo voy caminando y camino y las cosas siguen estando igual en mi interior, tal vez camino en círculo, ¿no? Parece que no voy a ningún lado. Si yo camino y camino, pero las cosas van cambiando y puedo observar humildemente en mi vida haber dado pasos hacia adelante, es decir, haber evolucionado, haber aprendido de los propios errores, entonces sé que voy por el camino correcto. Lo que pasa es que por ahí a veces este camino yo lo siento como que es algo tan pesado y parece que no termina nunca y que no conduce a lugares de alguna forma donde uno sea destacable el paso que se dio o la evolución. Esto es así, es constante, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, la evolución individual de cada uno de nosotros nos conducirá justamente a través de ese camino de la autosuperación, a alcanzar un día una maestría, en donde tendremos las respuestas para todas las preguntas, porque las encontramos, porque cuando llegaron las preguntas a nuestra vida, los problemas, los resolvimos y obtuvimos respuestas. Entonces en algún momento alcanzaremos la maestría, en donde ya no estaremos entretenidos o distraídos o superando nuestras limitaciones, sino que dedicaremos el tiempo a compartir lo aprendido. Entonces adquiriremos la maestría. Pero entonces ahora ya no serán nuestros problemas, serán los de los demás. Ya no son más esos miles de problemas que tenía en mi vida. Ahora son miles de millones, que es la sumatoria de los problemas que cada uno tiene, que a los cuales uno tiene que acercarse para ver humildemente qué puede hacer para atenuar un poquitito de las molestias, de los dolores y del pesar de todo esto, ¿no? Pero ese caminar, será constante. Y otra pregunta dice, con respecto a la familia, al estar en servicio, a veces se siente que hace abuso de ese servicio y se genera malestar. ¿Cómo superarlo y lograr respetar el libre albedrío del otro? Y ahí me parece que falta comunicación, ¿no? Porque tal vez me da la impresión de haber esperado hasta el momento en el cual uno se ve desbordado y estalla, tal vez, si es que es el término, y entonces ya observa un abuso, en donde uno es el que siempre está dando y la otra persona nunca valorando lo que recibe o preocupándose o ocupándose de hacer para conseguir su propio esfuerzo, ¿no? Entonces me parece que falta la palabra, en donde esto que hablábamos hoy hace un momento atrás, en donde yo doy, pero de alguna manera no es que tan solo sirvo la mesa y pongo los platos calladamente, ¿no? Como dice mi esposa muchas veces, es decir, nosotros consumimos en 5 minutos lo que llevo 4 horas cocinar, es así, entonces, yo lo puedo remarcar porque ella me lo hizo notar. Uno se sienta y llega con las ganas de comer, se sienta en la mesa y se pone a comer, a terminar lo que está en el plato, y si puede y hay más y puede repetir, pero ¿cuántas horas estuvo preparando esto, no? Entonces, si nos ocupamos, ella se ocupó de transmitírmelo y me ayudó a verlo, si nos ocupamos de transmitirle a la otra persona lo que tiene, lo que recibe, lo que le estamos dando, no es que uno reclame, si quiere un gracias, pero también para que le sirva en su vida, a estar agradecido con la vida y también cuando llega a los demás tener consideración por sus cansancios, por sus esfuerzos y no tan solo por el cansancio propio, ¿no? Entonces cuando la persona está muy encerrada en su egoísmo y tan solo evalúa de sus propias necesidades lo que pasa en su mundo y no ve a los demás, se ponen exigente y no valora, no aprecia lo que los demás hacen, ¿no? Pero a veces tal vez es un poco también culpa nuestra cuando les estamos dando sin explicarles o sin hablarles de que deben de aprender también a valorar todo esto. No es convertir en una enseñanza o en una clase la hora de comer, pero es decir, hay pequeños detalles y pequeñas palabras que hay que ir buscando para hacer notar todo esto. Si nunca lo hicimos y pasaron años en los que no lo hicimos y hoy ya esto nos pesa, por supuesto que hoy va a ser más difícil, es decir, para el maestro será más difícil aquel alumno que se la pasó en el recreo o se quedó en la casa en lugar de entrar al aula, tener que explicarle a fin de año para que rinda bien el examen, para que pase de grado,
porque no prestó atención durante cuánto tiempo. Entonces, bueno, tal vez hoy nos cueste más, luego de tanto tiempo de no haber estado presentes, no solamente entregando cosas materiales, sino también la enseñanza o la instrucción necesaria para poder asimilar esas cosas materiales de la manera más consciente posible, ¿no? Entonces, ser consciente, podemos ayudar a otra persona a que sea consciente de lo que estamos haciendo, no para que nos valoren, nos agradezcan o nos pongan en ningún lugar más allá del que debemos de estar, sino que para que también sepa incorporarlo en su propia vida y así lleve su vida adelante, ¿no? Es decir, dando de sí todo, no tan solo cosas materiales, sino también la enseñanza que hay que dar para saber cuidar, valorar, apreciar todas esas cosas materiales. Gracias. Bueno, estaríamos llegando al final del programa. Vamos a invitarte de nuevo, Daniel. ¿Cómo no? Dependiendo de tu horario y sí, tus siempre viajes. la agenda, sí, van surgiendo cosas que en este momento tal vez no están presentes o están ahí al salir, y eso puede modificar, claro. Pero bueno, en medio de todo, por eso normalmente no podemos decir el día de hoy cuándo, pero bueno, ustedes se lo harán saber cuando también se vaya definiendo, por ejemplo, el mes que hay por delante, con cosas que yo ya sé que me han surgido, que no estaban previstas, bueno, y que tengo que atender, ¿no? No hicimos mención que el próximo fin de semana, el sábado próximo, en Capilla del Monte va a estar. Va a haber una conferencia así, y bueno, como siempre le decimos, para mayor información, a entrar a la página. Ingresen a la página, que es fidun.org o impulsounanuevavida.org, y en la pestaña agenda ahí pueden acceder y encontrarán toda la información sobre los futuros eventos. Y después el 12 de agosto en Monte Grande. En Buenos Aires, Gran Buenos Aires. En Gran Buenos Aires. Bueno, los invitamos a compartir Aprendamos Juntos, a compartir este trabajo que nosotros permanentemente intentamos hacer, y bueno, del cual abrevamos con la palabra de Daniel, que nos brinda la experiencia permanentemente. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes, a todos. Guillo, hasta la próxima. Abrazos de amor y voluntad, y muchas gracias, Daniel. Se hace cortito el programa con tu presencia, ¿no? Voy a hacer una aclaración, que la página no es más Fidun, sino Impulso a una Nueva Vida. Bueno. Te invito a que saludes, a ver Gracias por todo, que salude a todos. Vos porque no querés olvidarte de nadie, claro. Entonces me olvido yo. A todos. Bueno, a todos, ahí no le erramos. Será hasta el próximo programa, muchas gracias, y un gusto de haber compartido esta mesa de amigos, como siempre decimos, tratando temas que hacen al trabajo interno, al mundo interno, al desarrollo en todo lo que podamos, en todo lo que intentemos del mundo espiritual. Sí, Daniel. Y cómo llevar mejor el mundo externo a partir de estar mejor en el mundo interno, ¿no? Claro. Porque no es tan solo el mundo interno, sino eso mejora nuestra vida en este mundo material en el que vivimos. Muchas gracias.